Hola y buenas tardes a todos. Vamos a hablar en esta ocasión un poco sobre el tema de obstrucción intestinal, solo dedicando algunos puntos clave que siempre vamos a necesitar saber y porque este tema es muy preguntado en las guardias de cirugía general, de medicina interna y de urgencias. Así que vamos por este tema. Primero, hay que empezar sobre la introducción y los conceptos. Manejamos en obstrucción intestinal variedad de conceptos que muchas veces no tenemos claro. Entonces, primero, definamos obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal va a ser un cuadro clínico caracterizado por la obstrucción completa de la luz en cualquier tramo del tubo digestivo. Ojo, esta es una obstrucción completa y la podemos dividir en dos. Puede ser de obstrucción intestinal alta u obstrucción intestinal baja. Alta es la más común en un 70% y se da antes del intestino grueso, es decir, en toda la porción del intestino delgado. Y la baja es en el 30%, es menos común y se da en el intestino grueso, pero a pesar de ser menos común, es más letal, ¿ok? Ojo con ese detalle, que es más peligrosa cuando se da en el intestino grueso. Hay otros textos que refieren que la dividen en una obstrucción alta, media y baja, ¿vale? Pero la mayoría lo divide así, en alta y en baja. También tenemos a la suboclusión intestinal. Esta es una obstrucción incompleta, es decir, que de la luz intestinal solo una parte va a estar tapada, pero va a haber todavía un pequeño hueco por el cual pueden pasar las heces o los líquidos, ¿vale? Los nutrientes que estén transitando el intestino. También tenemos al hilio paralítico. El hilio paralítico siempre va a ser por un problema funcional, algún daño o algo que esté afectando de manera sistémica a nuestro intestino. Y el hilio como tal es que nuestro intestino no camine, que no tenga peristalsis. Entonces va a estar quieto en vez de hacer este movimiento de no va a tener peristalsis, ¿ok? Y por este problema funcional, normalmente la principal causa de hilio paralítico, causa número uno, es postquirúrgico, después de una operación. Se da mucho esto de manera muy común. Entonces, ¿esto por qué es relacionado también por alteraciones, sobre todo hidroelectrolíticas? Más adelante hablaremos un poco de ellas. También tenemos el síndrome de Ogilvy. El síndrome de Ogilvy normalmente se da en viejitos, ¿no? Hasta Ogilvy pues suena como a un anciano, a un viejito, a una persona ya grande. Entonces, es un hilio paralítico que va a afectar sobre todo al colon y es típico de pacientes mayores, como decíamos, encamados que tienen enfermedades crónicas. Entonces, si están los pacientes encamados, pues claro que el intestino se va a hacer un intestino más perezoso. Y también recordemos que los pacientes mayores, muchos de ellos padecen de enfermedades crónicas. Entonces, toman muchísimas drogas, toman muchísimos fármacos y varios de estos fármacos, como sabemos, van a afectar al intestino, haciendo que esta peristalsis se haga más lenta, ¿ok? ¿Y qué otro tenemos? También el síndrome de pseudoobstrucción intestinal crónica. El de Ogilvy es una pseudoobstrucción, pero va a ser aguda. En esa pseudoobstrucción intestinal crónica son cuadros clínicos recidivantes, que de repente tal paciente, o igual se ven pacientes mayores, va a tener estreñimiento y luego se alivia y luego vuelve a tener estreñimiento y se alivia y así. Entonces van a simular obstrucción intestinal en ausencia de un proceso obstructivo anatómico. Estas tres, hilio paralítico, el de Ogilvy y la pseudoobstrucción intestinal crónica, son principalmente en ausencia de un proceso obstructivo anatómico, ¿vale? Y en caso de esta última va a estar asociado a mala absorción, porque al haber poca peristalsis va a haber un aumento de la microbiota intestinal y esta microbiota intestinal va a impedir que se absorban los nutrientes necesarios. Otros tipos de obstrucción también tenemos la espástica. Y en la espástica es que la musculatura lisa que se encuentra a nivel del intestino no funcione de manera correcta y por lo tanto no se pueda contraer y generar esta onda de contracción para hacer la peristalsis. Entonces una se contrae de una manera, otra se contrae de otra y eso va a llevar a una disfunción en la peristalsis. También tenemos en la oclusión vascular, claro, ¿no? Porque cuando se ocluyen las arterias que irrigan en nuestro intestino, este intestino se empieza a necrosar y pues el músculo liso muere y por lo tanto ya no puede hacer peristalsis, sino que se queda así, nada más aperistáltico. También puede ser en ocasiones en asa cerrada o por estrangulaciones, ¿ok? Y como decíamos, es un cuadro clínico y este cuadro clínico va a estar caracterizado por esas tres cosas. Primero, va a haber dolor y distensión abdominal. Segundo, va a haber ausencia de deposiciones y a veces de flatulencias, de flatos. Y tercero, hay presencia de náuseas y vómitos, ¿ok? Y dependiendo de la distancia a la que se encuentre la obstrucción intestinal, estos vómitos pueden ser de características fecaloides, es decir, que tienen esa característica como de heces fecales, huelen y parecen heces fecales, ¿ok? Ahora bien, si hablamos
de algunas diferencias entre cuando se da la obstrucción en el delgado y en el grueso, pues decíamos, es más frecuente en el intestino delgado. Recuerden eso porque eso igual va a ser pregunta, ¿no? ¿En dónde es más frecuente? En el intestino delgado. Pero recuerden que ¿cuál es más peligroso? La obstrucción de intestino grueso, ¿ok? En la imagen, cuando normalmente en estos casos siempre hay que pedir un estudio de imagen, sea radiografía o tomografía. La radiografía es el primer estudio que se debe de pedir y la tomografía es el gold standard, ¿ok? Que siempre vamos a pedir al final si no llegamos a alguna conclusión. Y en el intestino delgado, ¿qué podemos ver? Una dilatación de asas, que son mayores de 3 centímetros en la radiografía, imagen en pila de monedas, que más adelante la veremos, niveles hidroaéreos que midan más de 2.5 centímetros, que disminuye el gas colónico. Hay un signo que se llama signo de remolino y este lo podemos ver en la tomografía computarizada, que es el que les presento aquí abajo. En este signo de remolino se da en hernias internas, ¿vale? Y este signo de remolino que podemos ver es la presencia de los vasos mesentéricos aquí adentro del remolinito. También dilatación gástrica. ¿Y cuál va a ser la etiología? La principal etiología en el intestino delgado son adherencias y hernias, ¿ok? Intestino delgado son adherencias y hernias. Hay que recordar eso. Otras causas son tumores, intususcepción, vólvulos, enfermedad inflamatoria intestinales, como CUSI, Crohn, y también la estenosis y la fibrosis quística también es una causa. Son otras causas, pero recuerden, etiología principal, adherencia y hernias del intestino delgado. ¿Cuál es el lugar que con más frecuencia se va a perforar? Va a ser una asa atrapada y el tratamiento en su mayoría es conservador. Entonces, a contrario del intestino grueso, es en menor cantidad, pero recuerden que es más peligroso. Vamos a ver a nivel de las imágenes de disección colónica y la principal etiología son los tumores colorectales, así como este pólipo, ¿no? Que podemos ver en esta colonoscopía, ¿vale? Así tumores colorectales. Recuerden que los tumores de colon, ya más adelante hablaremos de eso, pero se caracterizan porque los del lado izquierdo van a ser obstrucción y los del lado derecho sangran, ¿ok? Otras causas que tenemos, vólvulos igual, enfermedad inflamatoria, diverticulitis, colitis actínica, que es una inflamación del colon posterior o en medio de una radioterapia, ¿vale? Es una colitis o una inflamación del colon por radioterapia. Esa es la colitis actínica, así a grosso modo. También el lugar de perforación va a ser el ciego por la distensión, porque este ciego, la pared del ciego, es la pared más delgada que hay en todo el colon. Y el tratamiento, como decíamos, en su mayoría es quirúrgico, ¿ok? Ahora, aquí vamos a ahondar un poco más en la etiología. Esta etiología o causas pueden dividirse en dos tipos, en mecánicas y en funcionales. Y las más frecuentes, recuerden, causa número uno, y que siempre es pregunta de obstrucción intestinal, son las adherencias tras las cirugías abdominales. Entonces, por eso es importante que nosotros le preguntemos a los pacientes si fue operado. ¿Ya lo operaron? ¿Cuándo lo operaron? ¿Dónde lo operaron? ¿De qué lo operaron? ¿Ok? A nivel abdominal. ¿Por qué? Porque estas adherencias, así como vemos en esta imagen de arriba a la derecha, van a hacer que se pegue y pueden abrazar todo el intestino, causando esta oclusión intestinal. En segundo lugar son las hernias, pero recuerden que en un paciente que nunca fue operado, si le responde que no, entonces las hernias ocupan la primera causa en pacientes no quirúrgicos, ¿ok? Las hernias que recordamos, pues es que son un defecto, cuando hay un defecto en nuestra pared muscular, estas hernias, que son un pedazo de tripita, pues ¡plup!, ¿no? Van a salir hacia afuera, maestro. Entonces ustedes pueden meter con sus manos, ¿ok? Entonces, esa es la primera causa en pacientes no quirúrgicos. Otra son los tumores. Los tumores, recuerden que es la primera causa a nivel del colon. Como vemos, ¿no? Este cáncer de colon acá, pues no deja nada de luz, ¿no? Nada puede pasar por esa parte. Y finalmente, otros, intususcepción, vólvulo, los mismos que ustedes ya saben. Pero estos son los que nos tenemos que aprender. Adherencias tras cirugías en pacientes quirúrgicos, hernias, que es la primera causa en pacientes no quirúrgicos, y recuerden que los tumores es la primera causa a nivel del colon, ¿vale? ¿Qué otras etiologías? Pues también las podemos dividir en intrínsecas e extrínsecas, pero aquí también están los cuerpos intraluminales, y estos cuerpos intraluminales pueden ser externos, pueden ser cálculos, pueden ser besoares también. Un besoar sabemos que es todo aquel material que no puede ser digerido, y en este caso aquí a la izquierda, en la parte superior, podemos ver este tricobesoar, porque es un besoar de puros pelos. Y esto normalmente se puede dar también en los niños, ¿no? En los niños y en las personas psiquiátricas que a veces tienen algún trastorno, entonces se comen el pelo y se están comiendo el pelo. Y entonces vemos que esto normalmente se encuentra a nivel del estómago. Pero si pasa después del estómago por el píloro, por la válvula del píloro y llega al intestino delgado,
A eso se le denomina en los niños síndrome de Rapunzel. ¿Ok? Entonces, el tricobezoar es una causa de obstrucción intestinal, sobre todo en niños. También tenemos heces o meconio, como sabemos, pues en los neonatos, y parásitos intestinales, como en este caso también, que es sobre todo por Ascaris lumbricoides, ¿ok? Es el parásito que ocasiona obstrucción intestinal, para que veamos que no todo pues son adherencias o hernias, ¿no? Sino también hay causas extrañas. Ahora, hablando de la fisiopatología, sabemos que la fisiopatología se da en esta imagen porque va a haber una obstrucción, y esta obstrucción, primero, ¿qué va a provocar? Va a estar apretando así a las paredes, entonces va a haber una necrosis por presión de estas paredes, y al haber esta necrosis por presión, pues entonces el intestino se va a empezar a morir. ¿Qué más? Aquí atrás de donde está la obstrucción, va a haber aumento del aire y se va a empezar a distender el intestino. Entonces va a haber una dilatación por el gas y por todos los líquidos. Y como va a haber una dilatación, va a haber un aumento también de las secreciones de la pared intestinal hacia la luz, y va a haber un descenso de la absorción en la pared intestinal. ¿Y esto qué va a provocar? Como aumentan las secreciones a este nivel, se va a empezar a secretar líquidos y también con estos iones, cationes, ¿vale? Y por lo tanto va a formular algo que se llama un tercer espacio. Recordemos que normalmente tenemos dos espacios, ¿no? Primer espacio y segundo espacio. El primer espacio es todo aquel que se encuentra a nivel intracelular. El segundo espacio va a ser el que se encuentra extracelular. Y el tercer espacio siempre va a ser generalmente patológico, ¿ok? El tercer espacio, en este caso, se está generando aquí a nivel de la luz intestinal, porque la luz intestinal está jalando todos estos líquidos, y al final todos estos líquidos los está jalando de las células, del intersticio, del plasma, y nos está deshidratando. Entonces, y también pues va a generar alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, estos pacientes tienen esa parte muy importante, en la cual va a haber deshidrataciones y alteraciones hidroelectrolíticas. Va a haber también presencia de vómitos y eructos, y como esto se va a distender, pues va a generar aquí el dolor y la distensión abdominal que nosotros decíamos. Esta obstrucción de manera clínica va a generar la ausencia de deposición, y a veces puede haber solo un poquito de flatos o ausencia completa de flatos, pero también puede haber cambios en las heces, es decir, puede haber diarrea. Un paciente con diarrea puede tener oclusión intestinal. ¿Qué más va a haber? Va a haber primero, como encuentra ahí una obstrucción, primero va a llegar una onda más grande para tratar de pasar esa obstrucción. Entonces, primero va a haber un aumento de la peristalsis. Y si nosotros nos ponemos el fonendoscopio y escuchamos a nuestro paciente, vamos a escuchar que tiene, exacto, peristalsis de lucha, ¿no? Tiene una peristalsis de lucha que van a ser sonidos metálicos, así, cascas, como cazuelas, ¿no? Aquí una peristalsis de lucha. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Cuanto más largo sea el cuadro clínico, entonces el intestino también se cansa, y ya sus contracciones pues van a ir disminuyendo y van a disminuir y disminuir, hasta que al ir disminuyendo el peristaltismo, lo que vamos a encontrar en un paciente de larga evolución es que tenga silencio abdominal, y eso es grave, ¿ok? Normalmente cuando hay aumento de la peristalsis, entonces los ruidos peristálticos, los ruidos metálicos van a ser característicos del inicio o intermedio de la obstrucción intestinal, ¿vale? Y eso es lo importante acá. Va a haber presencia de náuseas, vómitos, entonces ausencia de deposición y dolor con distensión abdominal. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Nos tenemos que basar en tres cosas para hacer el diagnóstico. Primero, la parte clínica. Segundo, la parte analítica de los estudios de laboratorio. Y tercero, la parte de imagen. Y vamos a ver que la mayoría de patologías se manejan así. Primero, la parte clínica, porque la clínica siempre manda. Después, la parte laboratorial. Y después, la parte de imagen. Entonces, a nivel clínico, ¿qué vamos a hacer? Va a ser una exploración clínica completa. Es decir, nuestra inspección, palpación, percusión y auscultación. Incluso podemos poner la auscultación antes, recordemos, después de la inspección, porque es lo que decían los clínicos de antes, que si nosotros primero palpamos a un paciente en el abdomen y luego lo auscultamos, los ruidos peristálticos se van a oír alterados. Por eso en el abdomen se sugiere que primero sea inspección, luego auscultación y ahora sí palpación y percusión. Pero realmente se ha demostrado que no es así, pero pues por si les pregunta algún clínico de los de antes, que por qué se hace. Entonces, a la clínica, a la inspección, que vamos a ver un abdomen todo distendido, ¿no? Como el que se ve aquí en la imagen. A la inspección, a la auscultación, decíamos, en un inicio vamos a escuchar ruidos peristálticos de lucha,
ruidos peristálticos metálicos. Y conforme vaya pasando el tiempo, vamos a llegar a escuchar silencio abdominal en los pacientes más graves. A la palpación, pues va a presentar dolor este paciente, ¿ok? Y también tenemos que explorar los orificios herniarios, como decíamos, pues es la segunda causa en pacientes quirúrgicos y la primera causa en pacientes no quirúrgicos. Por eso hay que explorar todos los orificios herniarios a nivel del ombligo, a nivel de las ingles, ¿ok? Y datos de deshidratación. Al final, a la percusión, perdón, como va a estar distendido, al momento de que nosotros percutamos, con esa técnica dígito digital, se va a escuchar como un tambor, como si estuviéramos percutiendo un tambor, ¿ok? Porque va a haber un montón de aire ahí suelto, se escucha timpánico. Y pues los datos de deshidratación que vamos a ver, porque se está formulando este tercer espacio que ya dijimos anteriormente. ¿Cuáles son los datos de deshidratación? Los que conocemos, que hay taquicardia, que va a haber la palidez de tegumentos, que va a empezar a sudar frío el paciente, ¿ok? A la analítica, en los laboratorios, ¿qué vamos a encontrar? Pues ya un paciente que te llegue así, que no puede defecar, que le cuesta, que tiene mucho dolor en el abdomen, que sea un abuelito, pues ya nosotros ya nos vamos a formulando esa idea. Hay que pedir estudios de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, sobre todo una biometría hemática, que vamos a ver que hay hemoconcentración. ¿Y esto por qué? Por lo que les decía, el líquido se está secuestrando del plasma hacia la luz intestinal, haciendo este tercer espacio. Entonces, como se está secuestrando este líquido, los eritrocitos van a estar más concentrados. Por eso vamos a ver un aumento falso de los eritrocitos en la biometría hemática, ¿ok? Va a haber hemoconcentración, puede haber infección, puede haber alteraciones hidroelectrolíticas. La principal alteración hidroelectrolítica que hay es la hipopotasemia o hipocalemia. Y esto, ¿cómo lo podemos ver de manera clínica? Pues va a tener el paciente, bueno, puede desarrollar afectaciones cardíacas. Recordemos que las alteraciones del potasio afectan sobre todo al corazón, así como las del sodio al cerebro y así como las del calcio al músculo esquelético. Va a haber también aumento de los azuados, es decir, de todos estos materiales que generalmente se eliminan por los riñones, urea, BUN, todo eso. Puede también haber aumento de la amilasa, ¿ok? Y en la radiografía de abdomen, a nivel de la imagen, podemos pedir dos cosas, radiografía de abdomen y tomografía. Decíamos que la radiografía de abdomen, de preferencia, se tiene que ver en una persona en bipedestación, tiene que estar parada para que nosotros podamos ver cómo está el aire distribuido en estas asas intestinales. Y así como podemos ver a la derecha, pues aquí pues se ve todo el intestino delgado muy dilatado, ¿ok? Inclusive en pila de monedas, se dice aquí. Y si vemos, pues hay también un edema que se llama edema interasa. Y en la imagen de aquí abajo vemos que esta obstrucción intestinal es secundaria a que aquí en la flecha blanca vemos que hay un lito. Y este lito es un lito que viene de la vesícula biliar. Entonces, ¿se acuerdan cómo se llama esa enfermedad? Que es una obstrucción intestinal ocasionada por un lito originario de la vesícula biliar. Se llama hilio biliar, ¿no? Exacto, se llama hilio biliar. Y este hilio biliar salió desde aquí de la vesícula. Entonces, la vesícula lo que hace aquí en la fisiopatología es que hace una fístula, se comunica de manera anómala con el intestino. Cuando en la vesícula tiene muchas piedras, puede tener una piedra grande y que se puede comunicar con el intestino. Y puede viajar esta vesícula, este lito, perdón, y al llegar a un nivel más bajo, donde se puede obstruir, ocasiona la oclusión intestinal. Entonces podemos tener tres signos radiográficos aquí. Primero, aerobilia, secundaria a la fístula. Eso significa que va a haber aire aquí a nivel del árbol biliar. Otro es el lito, ¿vale? Un lito que es extravesicular. ¿Por qué está ahí? ¿No? Qué raro. Y el otro, signos de oclusión intestinal, como es este aumento del grosor del intestino delgado. Y vean, ¿no? Cómo está lleno de aire. Y esto se llama tríada de Rigler para el hilio biliar, ¿ok? Tríada de Rigler. Y decíamos que la tomografía va a ser el gold estándar. Y aquí tenemos otras dos imágenes radiográficas características. La del lado izquierdo, pues va a ser secundaria a un vólvulo de sigmoides. Y normalmente, como esto, lo vemos, ¿no? Aquí todo el sigmoides está bien ancho, súper dilatado. Entonces va a generar un vólvulo y una imagen que se llama imagen en grano de café, característica. Y que luego la preguntan, ¿no? A veces dicen un paciente nada más con dolor abdominal y que tiene radiografía con imagen en grano de café. Y ¡pum! Ahí está, ¿vale? Es vólvulo de sigmoides.
Y esta otra, que es una imagen en collar de perlas, ¿vale? Como vemos, son muchos niveles hidroaéreos. Todos estos son niveles hidroaéreos, porque como el intestino no se mueve, no hace peristalsis, por eso se está acumulando todo este aire como en la parte más alta, ¿ok? Del intestino. Se dice que hay una regla, que es la regla de los tres, que cuando hay más de 3 niveles hidroaéreos, ya es patológico. Cuando el intestino delgado mide más de 6 centímetros, ya es patológico. Cuando el grueso mide más de 9, ya es patológico. Y cuando el grueso igual mide más de 12, significa que está a punto de reventar. Entonces, esa es la regla de los tres, radiográfica para oclusión intestinal. Y finalmente, el tratamiento, ¿ok? Porque recordemos que son puros puntos clave que ustedes deben de saber. Uno, lo primero que hay que hacer es iniciar la resucitación hidroelectrolítica, porque como decíamos, estos pacientes son pacientes que van a tener una alteración hidroelectrolítica, van a generar un tercer espacio, están deshidratados, entonces necesitan de nuestra ayuda aquí en la resucitación y control de la diuresis para ver que sus riñones estén funcionando de manera correcta. Y lo segundo que tenemos que hacer después de colocar sus soluciones es la colocación de una sonda nasogástrica. De hecho, la mayoría, como vemos aquí, el 90% de todas las oclusiones intestinales que nosotros veamos como internos, como en servicio, como médicos, va a mejorar solo con la colocación de esta sonda nasogástrica. ¿Ok? Medimos con una sonda desde la nariz, más o menos, o desde la boca, hacia el óvulo de la oreja y desde ahí hasta la apófisis gifoides. Y ese es más o menos, nos da una idea de la distancia a la que tenemos que meter esta sonda nasogástrica, ¿ok? Y finalmente, mejoran en 48 a 72 horas, pero también hay que ver el tratamiento según la causa. Si estamos hablando de un ilio paralítico, lo ideal es que demos procinéticos, como metoclopramida, ¿ok? Cuando sea un síndrome de Ogilvy en un paciente anciano que dicen que, que toma muchos fármacos, hay que hacer una colonoscopia descomprensiva y también podemos dar neostigmina, ¿vale? Que recordamos que neostigmina es un parasimpático mimético. Entonces, al limitar al sistema parasimpático, va a hacer que el intestino camine. También en la suboclusión intestinal, si no resuelve con una sonda nasogástrica, podemos dar contraste hidrosoluble. Ya se vio que el contraste hidrosoluble, como el amidrotrizoato sódico o la meglumina, hacen o aumentan la peristalsis. Y si sigue aún así, con cualquiera de todos estos, hay que darle cirugía, ¿ok? Ya se le tiene que ofrecer cirugía a este paciente. Y finalmente, si es una obstrucción intestinal completa o si hay alguna complicación, es cirugía. Entonces, así es como vienen las preguntas, como van a ir dirigiéndose. Un ilio paralítico, dar procinéticos, un síndrome de Ogilvy, una colonoscopia descomprensiva, una suboclusión intestinal, primero sonda nasogástrica, luego contraste hidrosoluble y si no, cirugía. Y una que es completa o si hay complicación o si igual hay un cáncer asociado, hay un tumor de colon asociado, porque así luego vienen las preguntas, hay que darle la cirugía. Sería el mejor tratamiento, ¿ok? Y pues aquí vemos a la derecha como hay un vólvulo todo necrosado, ¿vale? Pero recordemos que lo primero que hay que hacer es resucitación hidroelectrolítica y la colocación de sonda nasogástrica. Y bueno, eso fueron los puntos esenciales. Espero que les haya sido de ayuda. Me despido y nos vemos en la próxima.